Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí enfrente de ustedes para compartir la palabra del Señor. Le voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, y vamos a estar en el capítulo 3. Capítulo 3, la primera de Juan. El pastor me dio la tarea de predicar los próximos 2 domingos, así que esta va a ser una serie y espero que el Señor use su palabra para hablarnos a nosotros a través de estos 2 domingos. Y en estos primeros meses del año, nosotros, los pastores nos han estado enseñando acerca de, nos han estado ayudando a entender acerca de qué es lo que quiere decir ser un discípulo de Jesús. Y algo que es claro, que yo creo que todos hemos entendido, es que ser un discípulo de Jesús un discípulo de Jesús es alguien que sigue a Jesús con el propósito de ser transformado más a la imagen de Jesús. En otras palabras, seguimos a Jesús para ser cambiados por dentro de manera que nos parezcamos más a Él día tras día. Ese es el propósito de ser un discípulo de Jesús. Déjame ponérselo de esta manera. Si yo digo que conozco a una familia que le gusta comer tacos al pastor, pico de gallo, le gusta el mariachi, el fútbol, ¿de dónde son ellos? De México, ¿verdad? Si yo digo que conozco a una familia que le gusta los tostones con queso frito y salchichón, el morir soñando y béisbol, ¿de dónde son? República Dominicana, ¿verdad? Y si a una familia, a los tostones los llaman patacones y les encantan las arepas, ¿de dónde son? Son de Colombia, ¿verdad? Y si una familia, las arepas las llaman pupusa y las hacen de chicharrón, frijoles o mixtas, son de El Salvador. Yo soy de República Dominicana y a mí me gustan todas esas comidas también. Podemos ver claramente, hermanos, que la familia tiene diferentes características. Y esto es solo a lo que viene las nacionalidades. Si usted ve familia por familia, tienen sus rasgos particulares, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿de dónde somos? Somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos a la familia de Dios. Y precisamente yo entiendo que este capítulo 3 de Primera de Juan nos muestra a nosotros características que deben distinguir a la familia de Dios. Y por lo tanto nos van a ayudar a ver claramente qué es un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y qué mejor persona para explicarnos esto que el amado discípulo, el apóstol Juan? Vamos al versículo 1 del capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y vamos a hacer una pausa ahí. Desde ya les voy a decir, no vamos a salir del versículo 1 hoy. Te lo voy a decir desde ya. No vamos a salir del versículo 1. Porque yo creo que aquí encierra unas verdades grandes que tenemos que entender como discípulos de Cristo. La primera característica que vemos aquí, hermanos, de la familia de Dios es que está compuesta por hijos de Dios. Es una simple verdad. Usted dice, bueno, eso es fácil. Eso ya lo entiendo. Yo quiero que profundicemos un poquito más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Eso es lo primero que vemos en el versículo. ¿A qué amor se está refiriendo Juan aquí?
se refiere a lo que acabamos de celebrar el fin de semana pasado. ¿Qué fue? La Pascua, Easter. La pasión de Cristo. Juan 3:16, dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor ¿cómo? Enviando a Jesús a morir por nuestros pecados, a pagar la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros podamos recibir vida eterna. Y es importante que nosotros entendamos esto claramente, porque la siguiente pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Hoy en día la sociedad dice, algunos en la sociedad dicen que todo ser humano es un hijo de Dios. Algunos tal vez piensan que porque crecieron en una familia cristiana son hijos de Dios. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Algunos piensan que porque pertenecen a una religión o a una denominación y ha estado yendo a esa iglesia por muchos años, por eso son hijos de Dios. Y la respuesta contundente a esto es no. La palabra de Dios no dice que porque tú vayas a una iglesia o porque tú naciste en un hogar cristiano o porque tú eres parte de la raza humana, eres tú hijo de Dios. Solamente somos hijos de Dios de una manera, por la fe en Cristo Jesús. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Porque quiero que exploremos esta idea de la fe en Cristo Jesús. Primer capítulo del Evangelio de Juan. Y vamos al versículo 12. Otra vez la pregunta es, ¿quién es un hijo de Dios? Primera de Juan 1:12 dice, léalo conmigo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir o creer en Cristo Jesús, dice este versículo, que nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, yo no sé si usted notó en Primera de Juan, capítulo 3, decía, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. En el capítulo 1 aquí, Juan nos dice que creer en Cristo nos da potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y hay una diferencia que tenemos que notar ahí. Juan usa hechos, no llamados, en este versículo. Y es importante ver por qué. Porque Dios, o para que Dios me llame su hijo, primero tiene que hacerme su hijo. Y la pregunta es, ¿cómo puede Dios hacerme su hijo? Déjeme darle dos ilustraciones. Yo tengo 4 niños. ¿A quién puedo yo llamar mi hijo en este lugar? ¿Puedo llamar mi hijo a los hijos de Alejandra? No, ¿verdad? A los... No, yo tengo suficiente. ¿Puedo llamar yo hijo a los hijos de mi cuñada? No. ¿A quién solo puedo llamar hijo yo? A mis hijos. ¿Por qué? Yo los hice. Con ayuda de Duli. Yo los hice.
Por eso es que yo los puedo llamar hijos. A José David, a Jonan, a Yeli, a Julián, yo los puedo llamar mi hijo, mi hija. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, 17, porque ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Cómo es que Él hace esto? 2 Corintios, capítulo 5. Versículo 17. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando la palabra del Señor dice ahí, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué significa eso? Eso está describiendo un cambio, una transformación, una conversión. Dios transforma, convierte literalmente a un impío, a alguien que estaba muerto en su delito de pecado, en su hijo. Es un cambio interno que tiene que pasar dentro de la persona. Así que para que alguien pueda ser hijo de Dios, necesita ser cambiado ¿por dónde? Por dentro. Un cambio interno. Pero no solo es esto, hay más. Otra ilustración. Yo tengo un profesor del seminario que en la clase él nos dio un testimonio en un video acerca de cómo él adoptó 2 bebés, 2 niñas en la China. Y él dice que cuando él llegó enfrente del juez y firmó el documento legal de adopción, esas niñas llegaron a ser, desde ese momento en adelante, sus hijas. Sus hijas. Fueron adoptadas legalmente y son sus hijas como si ellas hubieran nacido en su propio hogar. ¿Dice algo la palabra acerca de la adopción? Sí. Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Hermano, yo lo estoy haciendo hacer ejercicio hoy. Efesios capítulo 1, vamos al versículo 5. ¿Estamos ahí? El contexto de este pasaje es las bendiciones que hemos recibido a través de Cristo, que Dios nos ha dado a través de Cristo al escogernos para salvarnos. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios nos adoptó como sus hijos, hermanos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, eso es grandioso porque yo me pongo a pensar cómo hubiera sido mi vida si Dios no me hubiera rescatado. Y yo me doy cuenta que Dios fue misericordioso conmigo. Yo me doy cuenta cómo mi vida se hubiera ido en diferentes lugares, a diferentes hoyos, pozos, si Dios no me hubiera rescatado. Y no hubo ninguna otra motivación. No había nada en mí que Dios hubiera dicho, mira qué bonito ese José.
Él nació en un hogar cristiano, él toca la batería, la guitarra en la iglesia, él siempre ha ido a la iglesia. No, él no vio nada de eso, era algo bueno que él podía ver dentro de mí. Él no dijo en el futuro, mira, él va a hacer algo bueno, por eso yo lo voy a... No. ¿Qué dice el versículo? Dice, por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué motivó a Dios a rescatarme a mí y a ti? Si tú, simplemente le nació su voluntad. Él quiso hacerlo. Así como mi profesor quiso adoptar estas dos niñas que nada hicieron por él. Que estaban en un orfanatorio sucio y las dos enfermas, listas casi para morir. Ellos vinieron y las rescataron. ¿Por qué? Ellas no hicieron nada por ellos. Por el puro afecto de su voluntad. Y por eso me rescató Cristo a mí y a ti. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Señor nos adoptó. ¿Y qué o cuál fue el sello que puso Dios sobre nuestra adopción? ¿Cuál fue ese sello? Versículo 13. Sígame. Mi profesor de seminario, él firmó y lo hizo contundente desde ese momento en adelante. Nadie le puede decir que esas dos niñas no son de él. ¿Qué hizo Dios para hacer lo mismo con nosotros? Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es como que Dios agarró, ¿sabe? Cuando tú firmas un documento legal y lo llevas al juez y viene y agarran una estampilla, le hacen así. ¿Por qué? Porque quiere decir, esto es legal. Dios agarró al Espíritu Santo y te hizo así, ¡pum! Y te marcó. Y tú eres suyo. Y tú eres su hijo. Y no hay nada que pueda cambiar eso. Hermanos, esa es la maravilla, una de las maravillas de la salvación. Por el poder del Espíritu Santo, Dios cambia nuestra mente y nuestro corazón. Es un cambio interno. Para que yo sea una nueva criatura, para que yo sea un hijo de Dios. Y no solo eso, Él nos sella con el Espíritu Santo, con Dios Espíritu. Nos sella firmando esa adopción legal. Y no hay nada ni nadie que pueda anular o cambiar eso. Recordemos, hermanos, entonces, para ser llamado hijo de Dios, necesito que ser hecho un hijo de Dios. Y para que yo sea hecho un hijo de Dios, necesito hacer ¿qué? Creer en Jesús. Para que eso pase dentro de mí y que Dios selle, yo tengo que creer en Cristo Jesús. ¿Qué es esto de recibir o creer en Cristo Jesús? Porque ya entendemos qué es lo que pasa dentro de nosotros y qué es lo que Dios hace por nosotros cuando Él nos salva, ¿verdad? Pero ¿qué es esto de creer en Cristo Jesús? Y otra vez estamos tratando de entender quién es un verdadero discípulo de Dios. ¿Quién es verdaderamente un hijo de Dios? ¿Qué es esto de recibir a Cristo y creer en Él? La razón por la cual es tan importante que entendamos esto es que hoy en día
La iglesia evangélica, especialmente en los Estados Unidos, ha estado vendiendo un evangelio falso, un evangelio fácil, una creencia fácil, donde yo paso adelante y eso es recibir al Señor Jesucristo, donde yo siento emociones en mi corazón y eso es recibir al Señor Jesucristo. Pero ¿es eso lo que la palabra enseña, que quiere decir recibir a Jesús? ¿Creer en el Señor Jesucristo? Vamos a Hechos, capítulo 2. Versículos 37 y 38. En lo que usted lo busca, el contexto de esto, en el contexto de esto, los apóstoles acaban de recibir el Espíritu de Dios. Han sido llenos del Espíritu de Dios. La gente alrededor se ha reunido porque oyeron un sonido bulloso, como estruendo. ¿Ok? Y vinieron gente, escucharon, y los apóstoles están, y los hermanos estaban hablando en lenguas, y no entendían qué pasaba. Pedro se para y da una gran predicación, la primera que da. Y les explica el evangelio, cómo Cristo tenía que morir. Ellos lo crucificaron, pero era plan de Dios. Y venimos al versículo 37. Dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué es creer en Jesús? Aquí nos da la clave de qué es creer. Si usted quiere aprender el evangelio rapidito, o sea, cómo es que una persona puede venir a los pies del Señor, recibir salvación, esto lo dice, rapidito. 3 letras, C, A y R. C, convicción de pecado. Tiene que haber convicción de pecado. Alguien no puede venir a los pies del Señor si no escucha el evangelio y el Espíritu quebranta el corazón. Si alguien dice que acepta al Señor y no experimenta eso, ha escuchado un evangelio falso. Tiene que haber un quebrantamiento en el corazón. C, convicción de pecado. A, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Cuando tú te das cuenta que eres un pecador y que estás condenado a la muerte eterna en el infierno y el Espíritu Santo te convence de ese pecado, lo único que tú puedes hacer es tirarte al suelo y arrepentirte de tus pecados. Y la última cosa, R, rendición. Porque el siguiente paso que estos que escucharon el evangelio y se arrepintieron, el siguiente paso que tomaron fue que identificarse con Jesús a través del bautismo. En otras palabras, ellos dijeron, ok, Señor, yo me arrepiento y ahora yo pongo mi confianza en Cristo Jesús. Y este paso del bautismo nosotros lo vemos algo un poquito suave porque en estos días no sufrimos porque nos bautizamos, pero en esos días de los nuevos creyentes, si alguien se bautizaba, estaba diciendo que su Señor no era el César. Su Señor era ¿quién? Cristo. ¿Y sabes cuál era la condena para alguien que declaraba eso públicamente? La muerte. Ellos de verdad estaban poniendo su confianza completa en Jesús. Así que creer en Jesús conlleva 3 cosas: convicción de pecado, arrepentimiento y rendición. Sigamos o regresemos a Primera de Juan, capítulo 3.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué dice más? Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. La pregunta que nos hacemos aquí, y que ya la respondió el versículo en cierto sentido, es: ¿por qué no nos conoce el mundo? ¿Por qué no conoce el mundo a los hijos de Dios? Déjeme darle esta sugerencia. El mundo no nos conoce porque tenemos una nueva identidad. El apóstol Juan, en el versículo 10 de este mismo capítulo, hace una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. José, eso es muy duro. Pero si tú no eres un hijo de Dios, solo hay otro campo donde cabes, eres hijo del diablo. Y cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos transforma por dentro y Él nos hace hijos de Dios, Él cambia nuestra identidad. Él nos hace hijos de Dios. Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ya no es Saulo el perseguidor, porque él persiguió, encarceló y mató a los hermanos. Ya no es Juan el apóstol el creído, porque él era creído. Él era comparón, él se la daba de grande. Él quería sentarse a la mano derecha del Señor Jesucristo. Y ya no es José Daniel Ureña, el tímido, el antojado, el llorón. Ya no es fulanito, el drogadicto, no es menganita, la alcohólica, no. Cuando nosotros somos convertidos en hijos de Dios, Él cambia nuestra identidad y nos hace hijos de Dios. Hermanos, no hay nada tan malo que Dios no pueda cambiar. No hay pasado tan perverso que Dios no pueda transformar. Amigo, no hay daño tan profundo que Dios no pueda sanar. Cuando Dios te salva, ya no eres quien era antes. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora te llamas hijo de Dios. Ahora Dios te llama su hijo. El pasado malo queda atrás. Dios te da un futuro nuevo. Hermano, el mundo no nos conoce, no conoce a los hijos de Dios porque no entienden ese cambio que ha pasado dentro de nosotros. Nos fichan, nos ponen etiqueta de ¿qué? De anticuados, rígidos, intolerantes y todo tipo de fobia. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, dice ese versículo, y no están interesados en Él. El comentarista Juan Gil dice que el Señor Jesús tampoco fue conocido por el mundo. Él fue odiado, Él fue abusado, Él fue perseguido y por último, yo le añado, fue crucificado. Consecuentemente, el mundo marginaliza, pone en ridículo y discrimina a los hijos de Dios. Y en otras partes más peligrosas y violentas, los arrestan, los abusan físicamente y los matan. Pero no nos sorprendamos por eso, hermanos, porque el mismo Señor Jesús nos dijo que esto pasaría. Vamos a rapidito, ya esta es la última cita, hermanos. Lucas, capítulo 6, versículo 22. Lucas 6, 22. Dice la palabra del Señor: bienaventurados seréis. ¿Cuándo qué? Cuando los hombres os aborrezcan y cuando se os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. ¿Por causa de quién? Del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos. ¿Por qué? Porque aquí galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. El hecho de que nosotros somos hechos hijos de Dios debe de traer gran gozo a nuestras vidas.
por lo que Dios ha hecho en nosotros. Gozo en medio de las dificultades. Gozo a pesar de la persecución. Otra vez, hermanos, yo quiero recalcarles, al que Dios llama hijo de Dios, es porque ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ha sido transformado, cambiado, convertido internamente en un hijo de Dios. Hermanos, esa persona es un verdadero discípulo de Cristo. Y esa persona es parte de la familia de Dios. Porque la familia de Dios está compuesta ¿por qué? Por hijos de Dios. Ahora, hay más características de la familia de Dios. Y si usted quiere aprender o saber más de eso, venga el próximo domingo. Yo le voy a pedir que usted haga silencio y baje su rostro. La pregunta que tenemos que estar haciéndonos aquí es, ¿qué me ha dicho Dios a mí hoy? Hazte esa pregunta. Y continúala con esta segunda pregunta. Si ya entiendo lo que Dios me ha dicho, ¿qué voy a hacer al respecto? Concluyo diciendo, ¿eres tú un verdadero hijo de Dios? ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Si lo eres, gózate. Gózate porque eres parte de la familia de Dios. Gózate porque has sido convertido y adoptado eternamente como hijo o hija de Dios. Gózate porque las aflicciones de este mundo no se compararán a lo cual vamos a disfrutar el cielo. Gózate porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti y te ha dado una nueva identidad. Amigo o amiga que me escuchas en este momento, esta es tu oportunidad. La palabra del Señor dice que tú estás perdido en pecado, que estás condenado a la muerte eterna, que necesitas a alguien que te salve. Y para eso está Cristo. Él quiere darte una nueva identidad. Él quiere hacerte hijo de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios, responde. Si tú sientes que el Señor te está quebrantando tu corazón, arrepiéntete y confía en el Señor como tu Señor y Salvador. Si tú estás sentado ahí o viendo a través de la televisión o de tu dispositivo, ora esta oración. Si tú quieres rendirte al Señor Jesucristo y quieres un cambio de identidad, quieres ser hijo de Dios. Señor, yo reconozco que soy pecador, que estoy condenado a muerte eterna, que mi pecado me separa de ti. Y entiendo que has enviado a Jesucristo para perdonar mis pecados, para pagar mi deuda. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Y te pido que entres en mí y que me cambies internamente y que me hagas un hijo de Dios. En el nombre de Jesús.